¿Cómo le va, familia? Muy buenas noches, bienvenidos. Doctor Maresca, un gusto encontrarnos un rato en la tele. ¿Cómo estamos? Muy bien. Médicos y comunidad, una gran trayectoria, muchos años ya. Sí, no me acuerdo en realidad cuántos años. No lo voy a poner en compromiso. No. El programa del Colegio de Médicos Distrito 4 tiene su canal de YouTube, por cierto, en pantalla están los teléfonos, está el WhatsApp, donde además puede dejarnos mensajes, imágenes. Nuestro canal, decíamos, en YouTube, Médicos y Comunidad. Antes de darle la bienvenida, Omar, si te parece bien, a nuestra invitada, vamos a recordar que lo que veníamos anunciando se hizo realidad, la visita del presidente de Confemel y presidente del Colegio de Médicos Distrito 4, el doctor Rubén Tucci, junto al doctor Mazzuocuolo. Contanos un poquito, hay algunas fotos que ilustran este encuentro. Estuvieron, en el Vaticano, vieron al Papa, a su santidad, el Papa Francisco, tuvieron una audiencia privada, el doctor Tucci como presidente de la Confederación Médica Iberoamericana y del Caribe, y fue una reunión muy interesante por el planteamiento que han hecho con respecto a la problemática médica, la problemática de la salud, con una respuesta obviamente positiva de su santidad, que está comprometido en el tema social, ¿no? Esto creo que para nuestra institución, siendo Rubén el presidente de la Confederación Médica, ha sido importante tener este tipo de audiencia en donde también, aparte de los países de Latinoamérica y del Caribe, están España, Portugal e Italia. Esto creo que, si bien desde el punto de vista es una audiencia de tipo protocolar, implica también que uno pueda hacer llegar la mirada desde la medicina y desde en particular y desde la salud en todo su contexto en general de la problemática que estamos teniendo. Muy bien, algunas fotos ilustran, allí se lo ve al doctor Mazzuocuolo entregando en esta ocasión un calzado humilde, como es una alpargata, ¿no? Que es lo que vemos en foto que le está entregando a su santidad. Le damos la bienvenida entonces, ahora sí, a nuestra invitada, la doctora Silvia Greenberg. Ella es doctora en educación, con orientación en ciencias sociales, investigadora del CONICET, y es directora del, no digo las siglas, cuento qué significan, del Centro de Estudios en Desigualdades, Sujetos e Instituciones. Ni más ni menos que una tarea enorme y absolutamente respetable que lleva adelante la Universidad de San Martín. Exactamente. Y tiene esto unas aristas fantásticas. Contalo, por favor. Bueno, yo tampoco voy a repetir el título que dijo. Así que contanos vos, ¿cuál es el área de influencia? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué desarrollo tienen? ¿Qué interacción tienen con otras áreas? Bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirnos estar aquí conversando sobre lo que hacemos en un programa que entiendo abarca la zona norte, parte de la zona donde nosotros trabajamos, y es fundamental para nosotros poder dialogar, compartir y dar difusión a lo que hacemos, en este caso desde la Universidad Nacional de San Martín, la UNSAM. Nosotros, bueno, la UNSAM está en el partido de San Martín y tiene como área de influencia y aparte una vocación de trabajo en el territorio y de adentrarse en la vida del partido, y no solo del partido, ¿no?, sino del área de influencia. En el caso particular nuestro, hace ya 10 años, incluso un poquito más, empezamos a trabajar en lo que es toda la zona del área, lo que se conoce como la zona del área de Reconquista, básicamente los asentamientos. Nosotros y parte del equipo, y en realidad yo, ¿no?, y el equipo que coordino, que tiene estudiantes de doctorado y becarios, becarios de doctorado del CONICET en el área de antropología, en el área de educación, en el área más general de la sociología, y estamos permanentemente trabajando con investigadores y también becarios de doctorado de otras áreas que son más bien las áreas bioquímicas o del estudio de las cuestiones ambientales, y otras asociadas con el campo de la ciencia política. Realmente es algo complejo, de una complejidad tan grande que en tantas veces se ha querido solucionar, por ejemplo, el riachuelo. Imagínate que muchas veces se quiso hacer y no se pudo terminar. La cuenca del Reconquista es de mayor complejidad aún, y las viviendas y la vulnerabilidad que existe alrededor de esa cuenca con las fábricas y demás,
productos que emanan como tóxicos, no solo los tóxicos y también los autos que hay dentro del Reconquista y demás, que muchas veces alteran el cauce y traen inundaciones. Así que específicamente, porque vos me dijiste fuera del aire, es importante el trabajo en salud y educación, y yo creo que es básico el trabajo en salud y educación. ¿Cómo interactúan ustedes desde el punto de vista de tu trabajo con educación? Sí, bueno, nosotros, nuestro trabajo, nuestra base del trabajo ocurre en y desde la escuela hacia el barrio. Nosotros estamos hace años trabajando en una de las escuelas que está dentro del barrio, en el barrio que nosotros más desarrollamos nuestro trabajo de investigación es Carcova, que es uno de los barrios más populosos de la zona de Reconquista, y desde allí, desde la escuela, interactuamos permanentemente y tenemos distintas líneas de trabajo en y con el barrio. Pero bueno, de alguna manera nosotros son los chicos de la escuela y los docentes de la escuela los que nos enseñaron, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas con los barrios de la cuenca, que también pasa algo similar con la cuenca del Riachuelo, es que suponemos cómo la gente vive, cómo la gente quiere vivir, suponemos mucho a la gente en general, claro. ¿No? A mí me pasó y digo esto porque siempre me acuerdo de ese momento que la primera vez que yo fui a la escuela, cual especialista en educación, me di cuenta muy rápidamente de muchos prejuicios respecto de lo que pasaba en la escuela. Digo, yo iba a la escuela y todo el mundo hablaba tan mal de la escuela, que la escuela no sirve para nada, que a los chicos no les importa la escuela, etcétera. Y me veo de repente parada en el patio de la escuela y una nena de 4º grado se me acerca y me dice, ¿vos quién sos? ¿A qué viniste? Y yo le dije, bueno, vine a conocerlos y a saber cómo funciona la escuela. Y le digo, ¿y vos a qué venís a la escuela? Yo pensando que me iba a decir que la escuela no le gusta, que no le importa. Y me dio una clase magistral. Me dijo, yo vengo a aprender. ¿No? Parece una tontería, pero si uno lee los diarios, pareciera que los chicos van a cualquier cosa a la escuela menos a comer. A aprender, van a comer. Supone que estas escuelas son comederos. Hay un concepto en donde, equivocadamente, ¿no? Porque es denostar la educación. Es denostar la educación y a la infancia y a la juventud que vive en los barrios más pobres. Claro. Como que lo único que les importa de la escuela es comer. Y en realidad, bueno, la escuela aprender. La pregunta que después uno se hace es cuánto efectivamente consigue la escuela enseñar y los chicos aprender. Pero este es como un ejemplo de eso que estaba, me parece, diciendo que es uno de los grandes problemas de los procesos de mejoramiento y de urbanización de los barrios, es que suponen a los barrios. Claro. Yo cuando estaba de director de salud escolar, recorríamos por el PROSAN, el programa de sanidad escolar, un programa nacional que evaluaba a chicos de 1er y 6º grado. Íbamos a las escuelas a hacer el examen físico, odontológico y demás. Y nos dábamos cuenta que aquellos que venían con sus papás estaban todos ok, pero los que no venían eran los más vulnerables y salíamos a buscarlos territorialmente. Claro. ¿Ustedes hicieron un trabajo de extensión territorial aparte de la escuela? Sí, bueno, yo creo que diste en el clavo con esto. Hay dos grandes grupos poblacionales. El que viene, que pasa con la salita. Claro. Pero pasa también en la escuela. Hay muchos que están en la escuela y que vienen a la escuela y que van a la consulta o tienen un granito o lo que sea y van a la salita. Hay toda otra población que es la más difícil en un punto, que es la que no consulta, la que no va a la escuela, etcétera, y es la que es el signo de interrogación siempre. Claro. Respecto del barrio, nuevamente, nosotros hacemos en el equipo, somos un equipo de 14 personas, incluso un poco más, de estudiantes de grado, de estudiantes de doctorado, investigadores, y hacemos un taller de video documental, de producción documental, y nuevamente ahí los jóvenes, en este caso ya sí de la escuela secundaria, nos dieron lecciones de los problemas del barrio, ¿no? De la cuestión del barrio, y es ahí que problemas muy básicos como la calidad del agua que toman. O sea, hay algo que es, ¿el agua que yo tomo está contaminada o no? Parece... Sí. Es muy básico, ¿no? Es básico, pero es importantísimo. Es clave, claro. Una vez en un taller que hicimos con padres, las madres nos decían, bueno, sí, a mí me interesa,
que ustedes nos digan si el agua que yo me voy a trabajar y me preocupa, porque cuando yo me voy y dejo a mis hijos en la casa, yo no sé el agua que están tomando. Bueno, y a partir de ese trabajo con los estudiantes de la escuela, con los padres y con los docentes, es que empezamos a trabajar en, por un lado, esta cuestión del video como una herramienta para poder contar. Para los jóvenes es más fácil agarrar una cámara y narrar, Claro, ¿no? sí, sí. Pero hay también todo un trabajo que hacen de producción del video, del guión, etcétera. Bueno, esa producción asociada también a lo que nosotros le decimos campañas de agua, que fuimos haciendo con los docentes y los estudiantes de la escuela, de ir a tomar muestras de agua en las casas y analizar después en un laboratorio que la UNSAM construyó en la escuela del barrio para hacer esas campañas ambientales de análisis del agua del Sanjón. El Sanjón en realidad son arroyos que que están contaminados. En realidad también acá hay varios mitos. Nosotros creíamos que la contaminación la aporta al barrio, ¿sí? Como que el barrio contamina esas aguas. Ahora, en realidad es justamente al revés. Lo que estas campañas nos permitieron dar cuenta, en esto que después, esas campañas que hicimos más intuitivamente, se transformó en lo que hoy es el observatorio ambiental que tiene la UNSAM en el barrio, en la escuela y en el barrio. Y esas campañas que hicimos desde la escuela hasta el barrio nos permitieron dar cuenta que el agua llega contaminada al barrio por esos arroyos entubados. Esto que vos decías de la contaminación industrial es clave, no hay control sobre esto. Te interrumpo un segundito, sí, porque está interesantísimo, pero tenemos que ir a un corte. Después del corte, ¿seguimos? Hacemos una pausa muy breve, sí, es muy pequeñita, pero tenemos que hacerla con las imágenes que ilustran lo que nos están contando. Ya volvemos, es un minuto. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, es una entidad comprometida con la comunidad a través de la prevención, asesoramiento, educación para la salud y capacitación docente. Desde hace muchos años, trabaja permanentemente en la detección del ejercicio ilegal de la medicina, garantizando que su médico posea título habilitante. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, al servicio de los médicos y la comunidad. El Colegio de Médicos recomienda: no se automedique, no consuma medicamentos de venta libre, consulte previamente a su médico de confianza. La automedicación puede causar severos daños en su salud. Bien, retomamos, segundo bloque. Hoy más comunidad que nunca, ¿no? El título de Médicos y Comunidad por el Canal 2 de Somos Zona Norte. No, porque la concepción de salud a veces se entiende como la ausencia de enfermedad y la definición es muchísimo más amplia y esto forma parte de la salud de la comunidad. Estábamos en que vos nos habías dicho el bloque anterior que la gente, todos se creían que el barrio contaminaba y el barrio no era el que contaminaba, sino las industrias en la vecindad, ¿verdad? Claro. A ver, en general uno ve los asentamientos más pobres del conurbano, pero no solo, y es que uno dice, uy, mira cómo vive esta gente contaminada, ¿no? Y cómo contaminan. En realidad, lo que las campañas y todo el análisis que hicimos desde el observatorio de la UNSAM es que el agua llega contaminada, especialmente con contaminación industrial. Esto quiere decir que hay industrias que tiran al agua sin ningún proceso de remediación de ningún tipo de proceso y sin ningún control, y ese agua, claro, cuando llega a cielo abierto, se abre el Sanjón, por ahí hay varias fotos que muestran ese lugar donde el Sanjón se abre, llega contaminada. Y como se abre, y por procesos más largos de explicar, y que en realidad son los que aborda otro miembro del equipo, Gustavo Curuchet, ese agua se limpia mucho más en ese trayecto hasta llegar a Reconquista. O sea que, ¿cuál es el punto? Que la contaminación queda. O sea, el agua y los contaminantes quedan en el barrio
estos barrios cumplen una función clave, que es de limpiar y de depurar, y aportan agua limpia al Reconquista. Es un tema, claro, sí, porque aparte, por supuesto, la contaminación queda, quiere decir que la gente vive con esos sedimentos contaminados, etcétera. Un poco el proyecto en el que estamos ahora queriendo iniciar es empezar un proceso de limpieza o de remediación desde la escuela con los jóvenes, de empezar a trabajar con ellos en la posibilidad de aislar alguna parte de esos zanjones y limpiarlos. Y esto es importante porque en general las respuestas que se dan, y por eso digo que hay que escuchar más a la gente, es de entubar los zanjones, ¿no? Ahora, muchas de las actuales inundaciones y que muchas veces los barrios quedan tapados por agua, es por eso, es por el entubamiento. A veces se entuba de una manera no planificada, de una manera poco precisa, y lo que termina produciéndose, en vez de más limpieza, es más contaminación, más empeorar las condiciones de vida del barrio. Y hay otro problema, que no se respeta las cuencas ni de los ríos ni de los arroyos. En consecuencia, la vivienda precaria está sobre el arroyo. Por otro lado, vos decís, en este área yo limpio, trato de evitar la contaminación, pero tampoco sabés desde dónde te viene la contaminación. Sí. Con el trayecto del río Reconquista, ¿verdad? Claro, el Reconquista tiene estos arroyos que son los que aportan, ¿no? Que son los efluentes del Reconquista, que traen la contaminación de todo el casco urbano, o sea, toda la metrópolis. Quizá alguna de esas contaminación viene de Belgrano. Claro. Hay que entender que lo que ocurre en Belgrano termina, o algunos de los arroyos que pasan por Belgrano terminan en la Reconquista. Entonces, quizás se contamina a 10 kilómetros, pero termina ahí, en esos arroyos termina llegando, sedimentando la contaminación que se produce aguas arriba y bien arriba. Sí, con respecto a este punto que nosotros habíamos planteado el tercer renglón, que te comentaba algo fuera de aire, que era una propuesta educativa junto de salud y educación para todos los días de la carga horaria de los maestros, que era llamada tercer renglón porque tenía la fecha, nombre y apellido del chico y una propuesta de prevención en salud. La idea era que el chico se transforme en un promotor de salud hacia sus padres, porque realmente a veces los padres no tienen el concepto de lo que es prevención en salud, y hay que generar este nexo escuela-salud, porque tiene que ser mucho más estrecho, y el trabajo comunitario. Hoy por hoy entiendo que con la exclusión social, con la vulnerabilidad, con los problemas de alimentación y demás, se va a profundizar esto y el trabajo va a ser de mayor complejidad. Ahora, con respecto al punto en donde vos me decís, ya sale prácticamente limpia, ¿la otra etapa que piensan hacer cuál es? Mira, hay una cuestión que me parece que es que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Hay algo que tiene que ver con el que no consulta. Es un problema el que no va a la escuela porque no te enterás qué le está pasando. Y el que no va a la consulta médica. Tanto en las salitas de salud como en los hospitales, como en las escuelas, siempre hay, no te digo todos, pero siempre hay médicos, siempre hay maestros, siempre hay alguien que ofrece horas extras de su trabajo para ir a buscar al pibe que no va a la escuela, para ir a buscar al que no consulta. No. Ahí hay un tema que en la prevención a veces es por lo menos ir a consultar, ¿no? Ahí hay un gran agujero negro, que es el que no va a consultar y le duele o tiene algo y no va a consultar, a veces porque fue muy maltratado. También tenemos que saber que muchas veces las instituciones también son expulsivas. Claro, a veces sí, y a veces no es que son expulsivas porque quieren serlo, sino porque tanto como el barrio, las escuelas, las salitas trabajan en las mismas condiciones. Nosotros en general pensamos a la salita como
o a la salita de salud, o a la escuela. Me parece que están escuela y salita tienen esas mismas condiciones de vulnerabilidad, de precariedad, ¿no? Entonces trabajan en un punto no en condiciones diferentes que las del barrio. La escuela tiene los mismos problemas de cloaca, los mismos problemas habitacionales, los mismos problemas de luz. O sea, la escuela no tiene problemas diferentes desde el punto de vista ambiental que el barrio. La misma basura que está en la puerta de la calle de un vecino está en la puerta de la calle de la escuela. Entonces, todos los trabajadores trabajan en condiciones muy difíciles para sobrellevar esas condiciones, lo cual las deja siempre a estas instituciones 3 pasos atrás de otras que quizás están a 20 cuadras. Claro. Y con respecto a la receptividad de los barrios, ¿buena? Mira, creo que cualquiera que va a trabajar a estos barrios se encuentra con mucha receptividad, sobre todo cuando se va con respeto, claro, porque hay mucha cuestión de pensar al barrio como un barrio, no les importa nada, no les importa la escuela, esto que te decía, que uno va con mucho prejuicio, pero cuando uno se pone a trabajar con el otro, muy rápidamente te encontrás en una red, en una malla de trabajo, trabajando con los otros de una manera permanente. Vos me preguntabas por cómo seguir, digamos, hay 2 cuestiones. Hay una parte que es imposible de resolver por ningún equipo de investigación y por ninguna institución aislada, que es el papel del Estado. Claro. Ahora, nosotros no podemos ir a controlar a las empresas que tiran desechos industriales, no podemos. Lo que sí podemos decir, están. Y en algunos casos hemos también, creo, modestamente ayudado a través de nuestros informes a frenar algunas prácticas de desecho industrial. En un momento en el barrio se hizo una laguna de hidrocarburos, así. Uh-huh. Iban y tiraban hidrocarburos y terminaban armando una laguna. Y bueno, justamente por este trabajo que lo que decías, ¿no?, de mucha receptividad, de trabajar conjuntamente con vecinos del barrio, ellos nos dijeron, bueno, ya que están analizando el agua de Sanjón, ¿por qué no analizan esta? En realidad no hacía falta analizarla, porque con solo leer ya sabías que estaba ahí, que no era agua cristalina la que estaba. Pero el hecho de haberla analizado en laboratorio y haber hecho un informe, les sirvió, a los vecinos les sirvió para decir, miren, un informe de laboratorio dice que acá hay hidrocarburos. Y entonces se frenó ese desecho de efluentes ilegal, porque eso no se puede hacer, digamos. Y como esas otras cuestiones que de a poco van ocurriendo en el barrio, que contribuyen mínimamente a esa ingeniería tan difícil que es, desde el punto de vista del barrio, de los vecinos del barrio, pelear por vivir mejor, que es al final lo que cada uno lo que quiere, ¿qué quiere? Claro, vivir mejor. Y por otro lado vos planteaste el tema de no intubar los arroyos, pues eso es muy importante porque en definitiva gran causa de las crecidas y de las inundaciones es por ese motivo, porque dentro de un arroyo entubado encontrás cualquier cosa, ¿verdad? Y la factibilidad de conexión clandestina es mucho mayor. Mira, hay mucha respuesta rápida que se da a las cuestiones ambientales, como por ejemplo pavimentar una calle sin el cuidado que requiere. Se da una respuesta, ¿por qué? Porque la gente, cuando la calle no está pavimentada, no puede salir cuando llueve, porque está todo embarrado, no entran los coches, etcétera. Pero si eso no se hace bien, a veces el peligro, el riesgo, el efecto que produce es mucho peor. Si vos no pavimentás bien y no haces con una red de cloacas, lo que terminás teniendo es todas las aguas negras sobre el pavimento. Claro. Y eso, a los efectos ambientales de la salud, es mucho peor porque que la tierra, porque la tierra chupa, el pavimento no. Claro. Y como con el entubamiento un poco, uno no puede decir no hay que entubar, pero hay que ser muy cuidadoso con tipo de prácticas porque se genera muchas veces el efecto contrario y es que el barrio queda negado. Claro. Si el barrio con un arroyo consigue que las aguas bajen, con un tubo el barrio queda como en un pozo anegado y el efecto, nuevamente, es peor. La respuesta rápida
a veces es mucho más dañina, o especialmente dañina. Nosotros así, lo que ahora estamos queriendo hacer, y creemos que es importante hacerlo con los jóvenes del barrio, es intentar aislar una parte de algunos de estos zanjoncitos, de estos zanjones, intentar remediar esas aguas, remediar sobre todo los sedimentos. El gran problema muchas veces no es tanto el agua como los sedimentos, porque en los sedimentos es los que quedan los contaminantes que trae el agua desde arriba. Bueno, me está interesantísimo, pero te tengo que cortar, lamentablemente. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Bueno, espero que... Tenemos otra oportunidad para seguir charlando de este tema que tanto impacto tiene en la comunidad. Bueno, muchas gracias por la invitación y desde ya quedamos abiertos para futuras colaboraciones. Un gusto. Queda solo una pausa, ¿no, Omar? Porque la verdad que en verdad estaba muy interesante. Escuela, barrio, educación, salud. Gracias, doctora Silvia Grimberg. Muchas gracias. Buenas noches, Omar. Buenas noches. Familia, gracias. Hasta la semana que viene.